Algo que es muy importante que tú conozcas, que logres comprender, que logres razonar, que logres visualizar. Y eso mismo puedes encontrarlo en el libro Derribando las barreras de la vida, escrito por un servidor, que puedes comprar en Amazon o puedes solicitárnoslos a nuestro correo electrónico para hacértelo llegar. Esto, a lo que me refiero, es poder detectar cuáles son los tipos de problemas que tienes. Eso te ayuda muchísimo y te va a ayudar muchísimo porque muchos de ellos están generados por ti mismo y muchas veces no sabes ni siquiera por qué los generas. Y en muchos de los casos incluso pensarías que tú no los generas cuando en realidad tú mismo los estás generando. Y estoy hablando en tu entorno laboral, en tu entorno personal, ya sea familiar, ya sea con tus círculos sociales, pero finalmente son problemas que tú mismo generas y no te estás dando cuenta, porque están dentro de tu subconsciente ciertas cosas, ciertos aspectos, los cuales provocan que tengas tipo de reacciones no convenientes para los tipos de problemas que tienes. Y en ocasiones puedes pensar, es que ¿por qué en mi trabajo nunca logro ponerme de acuerdo con mis compañeros? Posiblemente no es un problema de ellos. Hay una gran probabilidad de que tú mismo estés generando ese ambiente o esa situación que provoca que nunca puedas tener un consenso, que nunca puedas tener alguna comunicación adecuada con tu grupo de trabajo. Los problemas pueden estar generados por nuestro entorno y eso lo hemos comentado. Son generados desde antes de nacer y hasta después de morir, muchos de ellos derivados de la sociedad y del entorno familiar que tenemos. Pero también hay otra parte que son problemas generados por nosotros mismos. Debemos de visualizar, y yo lo visualizo de esta manera porque es sumamente importante, a que nosotros generamos problemas derivado a situaciones intrapersonales que tenemos. Y también interpersonales. Las interpersonales se refieren a algo que surge por nuestra convivencia entre las personas. Interactuamos con ellas, tenemos diferentes formas de pensar y entonces generamos problemas al no tener la disposición o al no tener el mismo pensamiento. Pero también los interpersonales son de suma importancia y son los que me refiero que muchas veces no te das cuenta que son generadores sistemáticos de problemas que tienes. ¿Por qué? Porque son situaciones o pensamientos que están generando tendencias al cómo vas a solucionar algo, tendencias al cómo vas a decidir o qué vas a decidir hacer, tendencias a tus reacciones que tienes. Y esos provienen de nuestro interior, de nuestras luchas internas que tenemos. Nosotros estamos peleándonos internamente de manera constante, porque todos esos pensamientos están influenciados por nuestro desarrollo como individuos, nuestras actitudes que tenemos, nuestros traumas que tenemos, nuestros conflictos internos que tenemos. Todos esos aspectos a lo que me refiero son las características de nuestra personalidad. ¿Cuáles son? Tenemos muchas. Y las tienes que detectar. Reitero, las puedes encontrar en el libro Derribando las barreras de la vida y vas a encontrar algunos ejemplos en donde tú te puedes ubicar y puedes descubrir cosas que nunca pensaste tener y que están dando una tendencia incorrecta cuando resuelves problemas, cuando estás buscando encontrar soluciones e inclusive cuando también estás tomando acciones. Tienes que revisarlo porque es muy importante que te des la oportunidad de conocerte a ti mismo, porque muchos de los problemas que tienes generados por ti son derivados de todo ese pasado que tenemos, de todo eso que nos está afectando. Y un ejemplo de ello es nuestro ego. ¿Qué tipo de ego tenemos? ¿Qué tan grande es nuestro ego? Pero al final de cuentas hay muchos factores, muchas características que determinan nuestra personalidad y que están afectando la forma en que tomamos decisiones. Si nosotros reconocemos que tenemos este tipo de características, entonces tenemos la posibilidad de modificarlas o cambiarlas para que podamos tener una apertura mayor y una mayor capacidad
para poder solucionar nuestros problemas. Date tiempo de revisarlo, créeme que vas a tener mucha información dentro del libro que te va a ayudar a que puedas conocerte un poco más y cambiar la perspectiva y el enfoque hacia las situaciones que debes de estar resolviendo. No te olvides de darnos un like y recomendar este video a tus amigos. Compra el libro, créeme que te va a ayudar y vas a encontrar muchos caminos diferentes. Con el simple hecho de cambiar tu enfoque, con el simple hecho de ampliar tu visión, de ampliar tu enfoque de las cosas, tu capacidad de visualizar los problemas, créeme que te va a abrir una gran cantidad de probabilidades para encontrar soluciones diferentes que quizá nunca hubieras podido imaginar.